Hoy viajamos a Andorra, pero también visitamos la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza para explicarles desde aquí qué son esas pequeñas partículas que son protagonistas en nuestras vidas más que nunca, los aerosoles. Científicos de todo el mundo aseguran que son la principal vía de contagio del coronavirus, sobre todo en espacios cerrados. Y para rebajar ese peligro es muy importante ventilar, pero ventilar bien. Aquí, ingenieros y arquitectos trabajan en una aplicación en la que, además de medir el nivel de CO2 en una clase, por ejemplo, con un aparato como este, proponen que podamos ver desde cualquier lugar qué edificios son seguros y así tomar decisiones. Proponen con esta aplicación que podamos investigar el comportamiento de edificios enteros para que, cuando pase esta crisis, mejoren su eficiencia y también la calidad del aire que respiramos. Ha llegado la hora de decir la verdad. Hasta hace poco esto era lo que pensábamos al oír hablar de aerosoles. El verano llega, el pasado pesa. Hoy, los que expulsamos las personas son noticia. Mantener el aire limpio para evitar el contagio por aerosoles. El objetivo es evitar la expulsión de aerosoles que se queden en el aire. Transmisión de aerosoles. Así se comporta el contagio de coronavirus por aerosoles. Son minúsculas. En ellos puede transmitirse el coronavirus y para evitar el contagio por esta vía, un solo gesto puede ayudar. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno son. Ventanas y puertas ya se han convertido en protagonistas de la pandemia para que el virus salga de nuestras estancias. Abrirás la puerta y no será él, cerrarás los ojos y estará ella. Los aviones vuelan a ras de tierra, pero no vas a poder olvidarme tan fácilmente. Estas partículas líquidas y sólidas que se suspenden en el aire llevan siendo noticia casi un año. Los aerosoles están en boca de todos. De ellas salen y su capacidad de contagiar el coronavirus es alta. Los expertos hablan de hasta el 75% de los contagios. Son simplemente pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros al hablar o al toser, estornudar o al respirar simplemente, y que se quedan flotando en el aire como el humo, ¿no? El humo es otro aerosol, se queda flotando y los podemos respirar. Y entonces al respirar se pueden depositar en nuestra nariz o el sistema respiratorio y a partir de ahí nos contagiamos. Este zaragozano experto en aerosoles, junto a 239 compañeros científicos, insistió a la Organización Mundial de la Salud para que consideraran estas partículas como una vía principal de contagio. El 28 de marzo, la OMS todavía aseguraba que era un bulo. En noviembre admitió que ventilar podía ayudar a reducir los contagios. En un sitio mal ventilado, estos aerosoles pues pueden estar a lo mejor 1 o 2 horas, porque el virus ya va perdiendo infectividad en el aire y también se va depositando poco a poco, aunque no caen deprisa como las gotas, sí que caen lentamente en unas horas. Si un grupo de 6 personas, una de ellas con COVID, está manteniendo una conversación sin distancia y sin mascarilla, el contagio puede darse en cuestión de minutos. Aun estando lejos, la infección se puede producir en menos de 2 horas. Los aerosoles funcionan como el humo del tabaco en una habitación sin ventilar. Aunque estemos lejos del fumador, el humo se acumula en la sala y lo respiramos. Gritar o cantar tampoco ayuda. El número de aerosoles que expulsamos es 50 veces mayor. Llevar la mascarilla bien ajustada y ventilar reduce el riesgo de contagio de 4 de esas personas a 1. Medir la cantidad de aerosoles en el aire no es fácil, pero hay otro parámetro que sí puede tenerse en cuenta para saber si el virus podría estar en el aire. Por suerte hay algo que es la medida de CO2, que es un buen indicador de la cantidad de aire que está respirado por estas personas y que está en el ambiente. Las recomendaciones y las que estamos dando desde el grupo en el que participamos es limitar a 700 partes por millón. Eso quiere decir que menos del 1% del aire de la habitación ha sido respirado antes. La única forma de saber si estamos ventilando bien es medirlo, y para eso se puede utilizar el analizador de CO2, que es un medio muy efectivo y de bajo coste para hacerlo. Y es la manera de ventilar lo suficiente, pero no más de lo necesario. yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán.
Antes de la pandemia, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza ya trabajaba en una aplicación para medir y controlar el nivel de CO2 en sus aulas. El coronavirus ha hecho acelerar este proyecto, que llega con 3 objetivos. El más inmediato es conocer en tiempo real cuál es el nivel de ventilación de nuestra aula y, por lo tanto, si estamos en un peligro potencial de contagio. El segundo punto es que todo el mundo pueda visualizar desde su casa en qué sitio hay una alta concentración, y el tercer estadio de los datos es que estén en abierto y que cualquier investigador pueda estudiar cuál es el comportamiento del edificio. Para conseguir estos datos, los medidores de CO2 entran en juego. Intentamos diseñar un dispositivo que permitiese poder visualizar de una forma muy sencilla cuál era el nivel del CO2, poder ver el nivel de ventilación de una forma instantánea sin tener que entender exactamente qué rangos o qué valores eran interesantes. A partir de los sistemas de climatización, si los hay en el aula, que sería lo ideal, si no los hay a través de ventana, poder estar metiendo la cantidad de aire exterior necesario para esa dilución. No hace falta pasar un frío excesivo para que un aula esté bien ventilada, algo que depende también del número de personas que haya en la clase. Hasta ahora, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura solo se han impartido de forma presencial algunas clases prácticas. Con la llegada de la aplicación, cerca de 2.000 estudiantes han vuelto a las aulas en el segundo cuatrimestre. El objetivo final es volver a una presencialidad total en toda la Universidad de Zaragoza cuando las circunstancias lo permitan. Medir, tener datos es esencial y no tener simplemente intuiciones. Por eso estamos trabajando en tener esos datos. Países como Taiwán o Corea del Sur tienen de forma obligatoria medidores de CO2 en sus aulas. En Aragón se ha descartado, pero algunos centros han apostado por ellos. En principio valoramos la posibilidad de poner filtros EPA, valoramos la posibilidad de comprar medidores de CO2, pero si queríamos llegar a todos los aulas del centro, pues las cifras que manejábamos no eran viables. Somos un instituto pequeño y no podemos afrontar esos gastos. Entonces decidimos, por la financiación del APA, pues comprar los componentes. Tenemos un ciclo de automatización y robótica industrial que teníamos la tecnología, o sea, teníamos el conocimiento para poder diseñarlos, para poder montarlos, y decidimos pues apostar por comprar los componentes y montarlos nosotros. Básicamente los componentes que tiene son un sensor, lo más importante, el elemento más importante, el sensor de CO2. Tenemos unas tiras de NeoPixel que se pueden poner, lo interesante de estos LEDs es que se pueden poner de cualquier color. Luego, para darle una envoltura y hacerle un poco de gracia, pues con las impresoras 3D pues, hemos fabricado esta carcasa y la cresta, que es el sello del gallico. En total, con la carcasa y con todo, estaremos alrededor de unos 50 euros. Ahora, gracias a los gallicos, pues tenemos una rutina de ventilación, pues desde luego, a demanda. Cuando el gallico cambia de color, dependiendo si es amarillo, pues hace una pequeña ventilación, y si es rojo, pues se ventila completamente. Expertos de la Universidad de Zaragoza miden estas rutinas en los colegios y con esos datos saben cuánto hay que abrir la ventana cada día, como en este ejemplo. Estuvimos haciendo pruebas con las ventanas abiertas 15 centímetros cada hoja, ¿vale? La curva azul veis que casi todo su tramo está por debajo del límite de 700. Sin embargo, en este tramo horario de aquí, el grupo se duplicó. Entonces aquí ya teníamos el doble de emisión de CO2. ¿Estamos más gente? Abrimos un poco más. ¿Que volvemos a estar pocos? Vuelven a funcionar bien, entonces podemos volver a permitirnos el lujo de decir, bueno, pues ahora estamos con las ventanas un poquito más cerradas. Esto estamos hablando de que es relevante para cualquier sitio donde hay personas en un interior. Aulas es un caso, digamos, muy importante y muy extendido, pero lo mismo podríamos hablar de oficinas, de establecimientos, de hostelería, de comercios, de transporte público. En todos los sitios se aplicaría la misma regla y los mismos criterios. En espacios donde la ventilación es deficiente, aparatos como este pueden llevarse al virus del aire. Hay una alternativa que es el filtrado del aire. Instalar equipos que hacen pasar por un filtro de alta eficiencia del aire, de forma que los aerosoles que pueden estar en el ambiente se van quedando ahí. Su uso es muy limitado porque el coste es muy alto. Entonces lo que estamos viendo, alternativas para desarrollar sistemas que realicen la misma función pero con un coste más bajo. Construir un purificador es sencillo, es cuestión de un elemento que mueva el aire, que es el ventilador,
y un elemento que lo filtre y que retenga las partículas, que es un filtro. Es una forma barata de poder limpiar tanto partículas como aerosoles potencialmente peligrosos. Medir para actuar. Saber cómo y cuándo ventilar hace de los espacios interiores un lugar más seguro y sano. Es el mensaje que la ciencia quiere transmitir. Controlar el aire que respiramos para respirar con tranquilidad.